Listo, ya estamos grabando. Ahora sí. Efesios 5, del 1 al 20 ya lo leímos y hoy vamos sobre el tema de ética cristiana, principios y deberes. A veces, como cristianos, nosotros ignoramos muchas cosas que la palabra nos recomienda para la vida diaria. Mire, Efesios 5:10, todo lo que nos, 5 del 1 al 20, todo lo que nos dice, ¿cierto? Nos habla acerca de tantos principios que tenemos que tener en cuenta y de tantas cosas que no debiéramos hacer, que, que a veces nosotros no andamos como hijos de luz simplemente porque no queremos, porque en la palabra está claro lo que usted y yo tenemos que hacer, ¿cierto? Y a veces a los cristianos no nos gusta que nos digan no, pero les traigo una noticia. A todas las personas no les gusta que les digan no. De hecho, en los colegios, bueno, no sé si todos los profes lo cumplen, pero en los colegios, en las hojas de vida de los niños, no se les puede decir la palabra no. Entonces, por ejemplo, no hace caso. Entonces a uno le dicen que no diga así, sino que diga, se le dificulta hacer caso, ¿cierto? Entonces, no hace tareas, tiene momentos de irresponsabilidad, porque la palabra no bloquea. Pero resulta, sucede y acontece que la palabra no tiene que ver con un espíritu que está, que es enseñable, con un corazón que es dispuesto. Pero como ustedes saben que afuera la anarquía es la que quisiera gobernar, ¿cierto? Y que el primer pecado fue la rebeldía, ¿cierto? Siempre nos da dificultad someternos. Pero como nosotros empezamos a ver esta materia de ética cristiana y vimos que un cristiano que tiene una ética correcta se basa en la palabra de Dios, hoy vamos a ver unos principios y deberes que la palabra nos dice y que si usted y yo queremos andar como hijos de luz, debemos cumplirlos. La sociedad ahora, como veíamos hace 8 días, está adaptando a su diario vivir costumbres que antes eran de escándalos y de prohibiciones, ¿cierto? El aborto, el homosexualismo, prácticas que antes eran tachadas y mejor dicho, por todo el mundo tuviera o no temor de Dios, ahora son normales. Se están legislando a través de el Congreso, entonces se busca aprobar lo que antes se veía como algo terrible, ¿cierto? Porque estamos en un mundo que tiene un conflicto moral muy gigante. Y como tiene un conflicto moral tan gigante, entonces sus acciones, la conducta humana se ha alejado totalmente de la referencia bíblica de una ética correcta. Así que cada vez usted y yo como cristianos tenemos que tener en cuenta que entre más claro tengamos esos principios de la ética y los deberes como cristianos que nosotros tenemos, entonces usted y yo vamos a tener una claridad de lo que Dios quiere con nuestra vida. Por eso, vamos a ver primero que en este mundo permeado por el relativismo moral, donde cada quien tiene su propia verdad, los cristianos debemos tener principios que no son porque yo creo o yo pienso, sino que son conceptos claros. Y el primer concepto que todo cristiano debe tener es el concepto claro acerca de Dios. Acerca de Dios. Entonces yo ahí les traje unas características de Dios. Recuerden que yo esto se los paso, pues aunque estas diapositivas están muy resumidas. Y dice que la concepción cristiana de Dios es la base fundamental para que un cristiano refleje a Cristo. El cristianismo es un sistema teísta, ¿cierto? Nosotros creemos en Dios. Este Dios no es un Dios subjetivo. Este Dios es un Dios supremo. Y esa es la primera característica. Al ser supremo está por encima de los tiempos, las épocas y las temporadas. Al ser supremo, Dios está desde el inicio y hasta el final.
el alfa y la omega. Al ser supremo, Dios sobrepasa el entendimiento humano y cualquier otro tipo de relación que se haga a cualquier otra inteligencia. Al Dios ser supremo, su palabra nos revela cosas mucho antes de que el hombre, con su inteligencia y conocimiento, haya podido descubrir. Entonces, si usted y yo entendemos que Dios es supremo, nada puede estar por encima de algo que es supremo. Él es el que está por encima de todas las cosas. Dios es eterno. Y por acá les tengo ahorita una tareita, porque muchas veces nosotros como cristianos acostumbramos a decir, sí, yo creo en Dios. ¿Por qué? Porque me amó, porque me salvó. Pero, y pues, ¿quién es Dios? Dios es amor. Pero nuestros conceptos o nuestras bases para decir quién es Dios no tienen fundamento bíblico. Así que usted se va a pegar una estudiadita en su casa esta semana y me le va a buscar un fundamento bíblico a cada una de estas cositas. Listo. No es una tarea para tener una nota de cuarto nivel, de una vez les digo. Es una tarea para que usted diga, ¿dónde dice que Dios es supremo? ¿Dónde dice que Dios es eterno? Que Dios es omnipotente. Pau, Todo lo puede. Hola. Pau, perdón. Usted ahorita nos comparte esas diapositivas, ¿cierto? Sí, yo lo acabé de decir ahorita que yo se las mando, pero que están resumiditas pues para que las puedan ir escribiendo. ¿Listo? Ok, listo, Entonces, Dios gracias. es omnipotente, todo lo puede, omnipresente, está en todo lugar, ¿cierto? De pronto no van a encontrar una cita que diga, y Él es omnipotente, pero van a encontrar una cita donde muestre cómo Él estaba aquí, allá, en todo lado, o de pronto no con la palabra omnipotente, pero sí con su significado. Omnipresente que está en todo lado, omnipotente que todo lo puede, omnisciente que todo lo conoce y lo sabe. ¿Sabía usted que Satanás no es omnipotente? No puede hacer más allá de lo que Dios le permita, ¿cierto? ¿Dónde podemos ver eso? ¿Con qué personaje? Con Job, ¿cierto? Muy bien, puede ser con Job, ¿cierto? Donde primero se presentó delante de Dios para tocar la vida de Job. ¿Dónde podemos ver que Dios es, que Satanás no es omnipresente? ¿Quién hay por ahí me dice? Cuando lo destituyeron del cielo, que no podía estar allá Muy nunca. bien. No puede estar allá. Muy bien, en Ezequiel. ¿Y quién me dice que Satanás no es omnisciente? Por ejemplo, cuando Daniel tuvo que decir el sueño de Nabucodonosor y los magos no pudieron decírselo a él. Si Satanás todo lo supiera, le hubiera dicho a sus adivinos qué era lo que el rey estaba esperando escuchar para poder con eso manipular al rey, ¿cierto? Más el único que le pudo revelar lo que él soñó a Daniel fue Dios. También Dígame, con Moisés. Jennifer. También porque la palabra dice que el diablo no puede hacer nada sin permiso de Dios, ni una hoja de árbol cara. Entonces, eso también demuestra que él no es omnipresente, porque él no puede hacer nada sin que Dios se lo autorice. Porque si fuera así, él tuviera autoridad para hacer todo. Exacto. Entonces, bueno, mire cómo
de la Biblia podemos sacar ejemplos muy bien, muchas gracias. Ahora ustedes, esta semanita, yo los invito a que ustedes digan, voy a buscar las citas para estas características del Dios en el que yo creo que está en la palabra. Sigamos, Dios es trascendente. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y nuestros días, Dios ha estado en toda la historia del hombre. Trasciende las épocas y las edades. Listo, sigamos. Dios es inmanente. ¿Qué significa inmanente? Pero primero dice transcendente. Ay, eso se me tapó. Transcendente, ¿qué? Trascendente. Como les dije, trasciende la época y la edad. Va desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio y hasta el final. Dios trasciende todo. No caduca. Inmanente Listo. va más Y allá de los luego sigue límites. No inmanente. posee límites. Hola. No posee límites. Va más allá de los límites del hombre. Muy bien. Es la existencia y el que causa la existencia en una sola persona. Me gustó mucho esa definición de inmanente. Un Dios inmanente es, cuando hablamos de que Dios es inmanente, estamos hablando de una presencia continua en la línea del tiempo. Pero no solo continua, sino activa. Nosotros leemos la palabra y vemos a Dios desde la A hasta la Z. Santo, y eso lo hablábamos hace 8 días cuando hablamos del versículo sed santos porque yo soy sagrado, que yo se los conté, ¿cierto? Creador. Nosotros tenemos que tener claro que Dios es creador, es el creador. El hombre puede tener descubrimientos, inventos, pero la creación es una característica de Dios. Y de nadie más. Los inventos, los descubrimientos, los adelantos, es del hombre, pero la creación netamente es de Dios. Y omnibenevolente. El que le da esa palabra rápido le pongo un 5. Omnibenevolente. ¿Qué quiere decir? Que es bueno. Perfectamente bueno. Perfectamente bueno. Es espectacular esa definición. Perfectamente bueno. O sea, Dios es bueno en todo el sentido de la palabra, por todos los lados. O sea que cuando usted y yo no entendemos bien la voluntad de Dios y nos quejamos, no estamos reconociendo que Él es omnibenevolente aún en las situaciones difíciles. Eclesiastés dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y alguien me enseñaba cuando yo estudiaba este versículo, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ese todo reúne también quizás cuando hemos perdido un ser querido. Ahí también todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando hemos tenido una pérdida, cuando hemos tenido un fracaso, todo dentro de la voluntad de Dios es bueno. Por eso la palabra también dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Solo cuando nos va bien? No, en todo momento, ¿cierto? Muy bien. Hasta ahí vamos súper. Ahora vamos a ver, ya vimos entonces todas las características de Dios. Yo ahorita se los mando. Ahora vamos a ver la cosmovisión que tenemos que tener, la concepción cristiana que tenemos que tener del mundo. Eso es lo que significa cosmovisión. Es la visión que uno tiene
del entorno que lo rodea, del mundo. Entonces, cuando hablamos de una cosmovisión cristiana, yo les hice ahí como las 3 basecitas. ¿Cuál es nuestra visión del mundo como cristianos? Que Dios lo creó, Dios lo sustenta y Dios lo dirige. Quiere decir que aquí, donde está el cosito azul que dice cosmovisión, podríamos poner la palabra Dios. Y la visión del cristiano acerca del mundo le entrega el timón a Dios. Él fue el que lo creó, él mismo lo sustenta y él es el que lo dirige. Lo dirige con las catástrofes, ¿ustedes qué dicen? Lo dirige con las terremotos, lo dirige con las tragedias. ¿Qué decimos? Nadie. Nunca alguien se le acerca a decir, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto, lo otro? ¿Sí se les han acercado a decir eso? Sí, Paola, mucho. A mí se me acercan mucho, me hacen preguntas, quizás los mismos, mis hijos. Si Dios es Dios, ¿por qué permiten que maltraten a los niños, que los maten? O la situación de guerra que se está viendo en algunos lugares del mundo, ¿cierto? Entonces ahí como para José Alberto Zamboni, ¿cómo funcionaría esta cosmovisión cristiana para ese tipo de preguntas? Que muchas veces es porque dejamos de alejar el corazón de Dios y no entendemos la voluntad y nos dejamos manipular por el enemigo. Muy bien. ¿Alguien más que tenga otra respuesta? Si me abordan como abordaron a la hermana a sus hijos, a mí me han abordado muchos profes. No sé si Patri nos quiere decir, el que quiera, aquí estamos participando. ¿Cómo como Paola. cristianos esta cosmovisión del mundo nos da como Profe. una respuesta para ese tipo de preguntas? Hola. Profe, dice que por la maldad se multiplicará o sea, todo lo que está pasando por la maldad. Ujú. O sea que es por la maldad. Bueno, ¿quién más tiene otro aporte? Por el Eso no es lo pecado. que Dios quiere para la humanidad. Él lo que ha querido siempre es que nosotros disfrutemos de todo lo que Él creó y por algo Él nos creó, pues en el Edén, ¿cierto? Pero todas esas catástrofes, todas esas situaciones, es la falta de Dios en el corazón de la humanidad. La humanidad es la que le dio la espalda. Nosotros fuimos quienes le dimos la espalda y esas son las consecuencias de tomar la decisión de vivir apartados de Dios. Muy bien. Yo ¿Qué les digo de parece si pronto, nosotros miramos, este mundo que creó Dios, que lo sustenta Dios y que lo dirige Dios, como lo que es en Eclesiastés? ¿Qué es? ¿Qué dice Eclesiastés? ¿Qué es este mundo? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Vanidad, ¿cierto? Porque todo bajo el sol perece, ¿cierto? Dios creó este mundo, lo sustenta y lo dirige, mas este no es el lugar o el espacio donde usted y yo vamos a pasar nuestra eternidad, ¿o sí? Ahí sí sería muy injusto las personas que nacemos pobres, ¿cierto? Ahí sí sería muy injusto todo lo que sucede en el alrededor, si esa fuera la eternidad. Pero Dios creó el universo, lo sustenta y lo dirige, y es omnibenevolente para que todo lo que le pase a una persona sea para guiarlo a la eternidad con Dios, que Él tiene este mundo como el espacio en el que usted y yo podemos decidir, pese a las circunstancias que se viven en este mundo, que como dice Eclesiastés, pasan y como él dice, debajo del sol todo es vanidad, todo se va, todo se esfuma, nosotros podamos luego vivir una eternidad con el Señor. Entonces,
que por qué tal niño murió, pero no sabemos. Murió en este mundo, pero todos los seres humanos tenemos una ¿qué? Una eternidad, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros como cristianos nos dejamos confundir cuando empiezan a señalar, es que Dios es, ¿cómo permite esto? ¿Cómo permite que pase esto? ¿Cómo permite? Si Él es omnibenevolente, todo lo que sucede es por un propósito y hay cosas que son consecuencias de las acciones del hombre, sí, y también pasan dentro del mundo que Dios sustenta y dirige. Pero todo, así sean esas mismas consecuencias, va en pos de un propósito de Dios para cada persona, porque Dios también es un Dios personal. Hasta ahí vamos. Y por último, Sí, señora. muy bien. Y por último, la concepción cristiana del hombre. Y me encanta este triángulo. ¿Qué dice? Mira lo que dice el triángulo. No sé si esta cara mía no lo deja leer. Espere, yo subo esto para acá. No. Acá. Dice así. La dignidad del hombre descansa, según la Biblia, en el hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, nuestra dignidad es esa. Nos la dio ahí cuando el Señor dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero nuestra miseria, ¿cuál es? Haber caído en el pecado. Mi dignidad es que soy creado a imagen y semejanza de Dios, pero mi miseria es que caí en el pecado. Pero no me quedo ahí, sino que dice, pero su restablecimiento se encuentra en la cruz y su conducta en las escrituras. Entonces, eso es lo que usted y yo tenemos que tener claro también. Ya vimos quién era Dios, ya vimos cuál debe ser la cosmovisión de un cristiano en el mundo, y ahora yo cómo me veo. Primero, yo sé que mi dignidad está en que estoy a imagen y semejanza de Dios, pero también debo tener claro que mi miseria es haber caído en el pecado. Porque hay que tener claro eso. Porque si usted y yo reconocemos que somos pecadores, vamos a necesitar a Jesús todo lo cierto. Porque mire, ay Señor, perdóname por ser tan bueno. Eso no es una oración bíblica, ¿sí o no? No, Señor, hoy no tengo nada de qué arrepentirme. Todos los días fallamos. Todos los días necesitamos a Cristo. Entonces, cuando nosotros reconocemos esa miseria, nosotros nos volvemos más dependientes de Jesús y entendemos que el restablecimiento mío por esa miseria que es el pecado es la cruz. Ahí es donde yo encuentro restauración. Y que después de que encuentro esa restauración, la Biblia me dice a mí cómo debo caminar. Un cristiano nunca puede decir, ay, yo no sé qué hacer. No, porque la palabra siempre nos va a iluminar el camino. Siempre. Y cómo Dios me va a hablar por Sansón para algo que tengo que hacer del WhatsApp. Usted no sabe cómo Dios le puede hablar a través de la palabra para cualquier situación, pero yo sí sé que Dios lo hace, porque aquí a todos nos ha hablado. En momentos de dificultad hemos hallado en la palabra la respuesta. Solo que muchas veces no queremos la respuesta que nos da la palabra. Entonces buscamos en YouTube versículo que diga que me puedo me puedo bailar 5 cancioncitas de diciembre, de Pastor López, porque es pastor. No me va a salir, ¿cierto? A veces buscamos lo que según nuestra carne desea, pero si nosotros entendemos que la escritura nos habla de la conducta, como debe ser, entonces nosotros vamos a empezar a cambiar ciertas cositas que obviamente no quisiéramos cambiar, ¿cierto? Bueno, hasta ahí vamos claro, ¿cierto? Ahora, para terminar ya esta clase, viene algo más carnudito en cuanto a citas bíblicas. No, es esta. Entonces, nos va a faltar algo por acá. Vamos a ver unos principios cristianos básicos. Yo les voy a dar unas citas. Listo, usted anota la cita porque ahí no está la cita en la diapositiva. Usted anota la cita y si puso los colores como yo le dije ahí, entonces con el color usted
ya va a reconocer luego cuando yo le mande las diapositivas a qué se va a referir. ¿Listo? Principios cristianos. Primero, el principio de nueva vida en Jesucristo. Lo que a nosotros nos diferencia de los pecadores que éramos antes a los pecadores redimidos que somos ahora es que Jesucristo ya es el que habita en nosotros, ¿cierto? Porque nuestro pecado fue descubierto. Y entonces cuando nuestro pecado fue descubierto, hubo una separación de ese pecado que yo cometía a la nueva persona que soy. Ahora, si la cita que van a anotar ahí es Gálatas 2:20. Y también Romanos 6:4. Y también segunda los Corintios 5:17. Segunda los Corintios 5:17. Listo. Y yo les voy a leer segunda los Corintios 5:17. ¿Qué dice? Segunda los Corintios 5:17, versión Reina Valera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, un principio de un cristiano es que su nueva vida es en Jesucristo. ¿Quién toma las decisiones por él? Cristo. ¿Quién habla por él? Cristo. Y cuando se enoja, ¿quién habla por él? Yo. Ahí sí, Cristo no, también debe ser Cristo, ¿cierto? Entonces es muy charro porque cuando yo repasaba esta enseñanza, hay muchas cosas que nosotros no tenemos como si Cristo fuera el que vive en nosotros. O yo no sé si es que soy solo yo, pues. Pues yo decía, ay Señor, ayer yo me enojé, se me perdieron unas pastillas que necesitaba para mi perrito. Y yo las saqué y las guardé en un lugar para que no me olvidara. Y se me olvidó. Entonces yo necesitaba darle esas pastillas a mi perrito rápido. Y yo empecé, ay, pero, uy, ¿yo por qué soy así? Uy, pero yo por qué tenía que sacar esas pastillas. Pero ¿dónde las guardé? Y mi perrito las necesitaba. Y entonces me iba dando como ese desespero. Yo, uy, pero es que me da una impaciencia conmigo. Ahí no estaba hablando Cristo, pues. Yo no imagino a Cristo ahí diciéndome o refunfuñando contra mí, ¿cierto? A veces decimos cosas de mucha necedad en momentos difíciles, ¿cierto? O en momentos de estrés. A veces actuamos o reaccionamos no como si Cristo viviera en nosotros y fuéramos unas nuevas criaturas. Y ya podemos llevar 15, 16, 20, 2, 3, 4 años en el Evangelio, ¿cierto? Habiendo conocido al Señor. Pero pregúntese esta semanita que lleva 2 días en su trabajo, ¿ha sido Cristo en lugar de usted? No me vaya a responder ahí, pues, porque aquí le estoy viendo las caras. Pero entonces, con la mano virtual, o en su familia, o con los hijos, usted ha respondido, Cristo ha respondido por usted. O sea, ay, no responda en ese momento, Señor, porque ahorita necesito responder con 3 piedras, porque es que, ¿cierto? Bueno, entonces pilas con ese principio, el amarillito. Y segunda los Corintios 5:17, que nos dice que Él es el que vive en nosotros. Hay mucho que analizar ahí, ¿cierto? Vamos para el principio anaranjadito, que dice el principio de andar bajo el control del Espíritu Santo y no bajo la vieja naturaleza. Ese principio también me golpea, ustedes no saben. O sea, el hecho de que Patri y yo estemos pues como de maestras no quiere decir que nosotros como dice Pablo lo hayamos alcanzado ya. Entonces cuando uno está preparando esas clases, yo, ay Señor, tengo que corregir esto, pero Dios es tan misericordioso que Él nos permite estos tiempos para eso, para que corrijamos, para que nosotros examinemos nuestra vida
y podamos sacar cada día lo que no nos conviene. Entonces, en el principio de andar bajo el control del Espíritu Santo y no bajo la vieja naturaleza, ¿qué decisiones en su vida a diario usted toma guiados por el Espíritu Santo? ¿Y qué decisiones toma guiados por la carne, la vieja naturaleza? Anotar como cita Romanos 5:5 y Gálatas 5:1. Romanos 5:5 y Gálatas 5:1. Y también de Gálatas 5, el versículo 25. Y ese es el que voy a leer. Bueno, voy a leerlo desde el 22. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos pues guiados por el Espíritu. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice el versículo 24. Pero hay muchas cosas que a diario nuestra carne nos jala a hacer. Hay muchas prácticas que quizás usted hacía antes y ahora no las hace porque conoció al Señor, porque se arrepintió, porque se llenó de su presencia, pero en un momento, sí, ay, donde yo no fuera cristiano, ay, donde yo no hubiera conocido al Señor, mejor dicho, le hubiera contestado de esta manera. O ay, cuando yo no era cristiano, estaría por allá paseando. No, entonces empezamos a recordar y empezamos a traer esa vieja naturaleza que ya habíamos crucificado otra vez a la vida. Le voy a decir algo. Un cristiano debe matar al viejo hombre, a su vieja naturaleza, todos los días. Todos los días. Usted no puede decir, no, ya vencí en esta área. Ya, mejor dicho, soy el Sansón de esta área. Cuidado porque queda calvo por ahí avergonzado. ¿Cierto? No podemos decir que somos súper cool en un área donde el Señor ha trabajado en nuestra vida, porque Satanás conoce esa debilidad y cuando Efesios nos habla de los dardos de fuego, habla de cómo Satanás todo el tiempo está mirando a ver dónde da y dónde da en el blanco. Así que si usted sabe que hay un área en su vida en la que Dios ha trabajado, sométela todo el tiempo al Espíritu para que la carne nunca tome decisiones por ti en esa área. Porque entonces van a ser decisiones que son equivocadas. El otro principio dice el principio de buscar el bien y la edificación de los hermanos en Cristo, que es el verdecito nacional. Dice el principio de buscar el bien y la edificación de los hermanos en Cristo. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia, como está el Señor le bendiga, pero ¿qué tanto de mi comportamiento dentro de la iglesia está siendo de edificación para el que está a mi lado? Para el que está sentado a mi lado. ¿Qué tanto de mi actuar dentro de la iglesia está siendo de bendición para el hermano que está de pronto mirándome como un referente? La edificación de la iglesia es más importante que una expresión individual. Miren que los dones del Espíritu Santo, ¿qué dice sobre los dones? ¿Que son para qué? Para edificación de la iglesia. Ajá, para Dios es muy importante la edificación de la iglesia. Los dones no son para que usted se sienta bien hablando en lenguas, ni para que usted se sienta bien profetizando y sanando. Los dones son para edificar a otros. Entonces, un principio cristiano es buscar el bien del hermano que está a mi lado. Pero a veces, ay, como recibí del Señor, lo necesitaba. Pero usted en la visita a la iglesia que tuvo, edificó al hermano que tiene al lado. Eso me parece muy teso porque muchas veces uno no lo hace. Uno llega, se ocupa de sus propios asuntos, sale y se va.
Pero la iglesia es un lugar de familia y de congregación. En la iglesia primitiva, en el Nuevo Testamento, vemos ellos cómo eran de desprendidos. Y que alguien necesitaba y ¡pum! Eso no había que pedir 25 veces. Hermanos, traigan una colaboración, pero no traigan las papitas podridas que le quedaron debajo en el mercado como hemos recibido cuando a veces se recogen ayudas en la iglesia. No, era dando sus casas, sus propiedades, ¿cierto? Pero a veces a nosotros nos cuesta ese principio de buscar el bien y la edificación de los hermanos en Cristo. La cita para eso está en Romanos 14, la cita para eso está en Romanos 14:7 y primera los Corintios 8 del 9 al 13. Romanos 14:7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. No ser tan egoístas de ir a la iglesia y no buscar la edificación con otros. También la Biblia a veces nos habla de el que no provee para los suyos y mucho menos para los de su familia en la fe. A veces nos hace falta no pensar tanto en nosotros. ¿Qué le faltará a mi consiervo? Mi líder hizo una actividad hace cuánto, no sé si Patricia se acuerda, hace como, no sé, a principios de este año creo que fue, donde nos hizo una pregunta, ¿qué te falta en la nevera? ¿Te acuerdas, Patri? A mí esa actividad me gustó mucho. Eso lo hizo con nosotras, con las 12 de ella, el equipo, y entonces ya puso en el equipo, en el grupo. ¿Qué te falta en tu nevera? Entonces unas respondieron y entonces la líder decía, bueno, hoy le vamos a llenar lo que le falta a la nevera a tal persona. Entonces varias de nosotras decíamos, yo pongo esto, yo pongo esto, yo pongo esto, y ya. Pues eso me pareció tan genial porque es pensar en la necesidad del otro. A veces nosotros pasamos necesidades y no las decimos. Nos quedamos callados, ¿cierto? Pero si hay un hermano que cumple este principio de buscar el bien y la edificación del que tiene al lado, Dios lo va a usar como el instrumento para edificarme, ayudarme, ¿cierto? Pero a veces Dios no nos usa como instrumentos porque usted está enfocado en usted. Y mire lo que dice Romanos, nadie vive para sí mismo ni muere para sí. Bueno, sigamos con el principio azulito. Dice el principio de andar en amor. Paola, una pregunta, Señora. ¿me confirma? La otra cita es 1 Corintios 8, del 9 al 13. Primera Corintios 8, del 9 al 13, sí. Listo, gracias. Sigamos con el principio. Eso. Vamos con el principio de andar en amor. Romanos 13, del 8 al 10. Romanos 13, del 8 al 10. Y les voy a leer el 8 de ese Romanos 13. Dice, no tengan deudas con Flamingo. Dirás, dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Miren pues, si usted le va a deber algo a alguien, débale un abrazo, una oración, una ayuda. O sea, ande siempre en amor y siéntase deudor de todo el mundo. ¿Pero de qué? De 1,000 pesitos, no, de amor. Que usted al hermano que vea, dígale, tengo que dar una palabra del Señor. Así usted no va a ir a la iglesia Carelimón. Si usted anda pensando que tiene que andar en amor, va a desarrugar un poquito la frente. Yo sufría de ese mal y a veces, cuando me distraigo, empiezo a mirar así. Entonces, muchos hermanos me dijeron muchas veces, usted parece enojada. Y yo dije, Señor, yo tengo que cambiar eso, porque aún nuestro reflejo es de edificación para otros. Una persona nueva viene y viadora, con una sonrisa, se va a sentir en un lugar seguro. Pero una persona viene y se encuentra con Dora haciendo mala cara y va a decir, no, si aquí son así, afuera, pues, no, es lo mismo. Entonces,
cuando Dios dice anden en amor, nos está diciendo es porque Él siempre piensa en que nosotros debemos ser un reflejo de Cristo. Yo me imaginaba la cara de Jesús cuando vio a Pedro a los ojos, después de que Pedro lo negó. Y me imaginaba una cara tan bonita, a pesar de que estaba mirando a un sinvergüenza que lo había acabado de negar, ¿cierto? Pero me imagino que no fue un enojo, porque cuando dice la palabra que se encontró con la mirada de Jesús, dice que Pedro lloró amargamente, mas no fue y se ahorcó, ¿cierto? Como Judas, sino que Pedro lloró amargamente porque fue una mirada me imagino que ese amor de Dios que con el que miró a Pedro fue el que hizo decirle a Pedro, ay, ¿por qué lo negué si yo lo amo? ¿Cierto? Entonces, si hubiera sido una cosa de enojado, no, ay, pero la mirada de Jesús en ese momento y como oraba diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen, no creo que Jesús haya orado, perdona a estos langarutos porque no saben lo que hacen, no, Jesús oró con amor en ese momento, pidiendo perdón por aquellos que le habían acabado de escupir la barba. Entonces, usted y yo también tenemos que seguir ese ejemplo y andar en amor en todo tiempo. No tener otra deuda pendiente con nadie, sino el amor. Para el principio rojito, el principio de andar según la voluntad de Dios. Muchos cristianos dicen, estoy esperando la voluntad de Dios. ¿Cuándo vas a abrir la célula? Estoy esperando la voluntad de Dios. ¿Cuándo tal cosa? Estoy esperando la voluntad de Dios. Pero yo les voy a decir una cosa, la voluntad de Dios no está escondida, pero tampoco está a la vista del mediocre. La voluntad de Dios no está escondida, pero tampoco está facilita para que un mediocre la encuentre. Todos queremos descubrir la voluntad de Dios sin escudriñar en su palabra. Y así es muy difícil. Entonces, cuando diga usted diga, estoy esperando la voluntad de Dios, es porque usted la está buscando en la palabra. No que usted está esperando que alguien llegue y le dice, oh, José, debéis abrir tu célula en tal lugar. Allá llegarán 10, 15 y 20, 25, porque sí. No. O sea, la voluntad de Dios se busca y se encuentra, porque si Dios no hubiera dejado su palabra, entonces es porque estaría escondiéndonos su voluntad, pero Él nos dejó la palabra ahí para que nosotros podamos conocer su voluntad. Solo que a veces uno se queda esperando la voluntad de Dios 1, 2, 3, 4 años en todas las áreas de su vida porque no la busca como debe ser. Listo. Paola, ese principio Entonces, tiene la alguna cita, cita bíblica. sí señora, ya iba para allá. La cita bíblica de la voluntad de Dios está en Romanos 14:8. Mire lo que dice Romanos 14:8. Se los va a leer. Dice, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esta cita me confronta mucho, porque es que la voluntad de Dios no siempre va a ser mi voluntad. ¿O sí? A ver, hermanito, los que digan, no, siempre lo que yo he querido, Dios me lo ha dado y Dios me ha pedido siempre lo que yo he querido dar. No. A veces la voluntad de Dios me lleva a mí a renunciar, casi siempre. ¿Cierto? A veces la voluntad de Dios me lleva a mí a hacer lo que yo no quiero hacer, pero que Dios sabe que es lo que yo necesito hacer. Entonces, la voluntad de Dios, ¿usted imagina Oseas qué pensaría de la voluntad de Dios? Oseas. No, yo guardándome, porque Oseas era todo calidosito, pues, en la palabra y todo eso. Entonces, Oseas dice, no, yo guardándome para mi doncella. Y llega Dios y me dice que me case con una prostituta. No, esa no es la voluntad de Dios. Ahora no es que usted vaya a decir, bueno, el Señor me mandó a que me casara con una inconversa. No, porque eso era para Oseas. Bueno, o sea. Pero usted se imagina ahí, o sea, es que hubiera pensado en la voluntad de Dios. No.
A veces la voluntad de Dios no cumple nuestros caprichos. A veces la voluntad de Dios tiene sus propósitos, así nosotros tengamos que renunciar a cosas que quizás teníamos en nuestros planes, pero Él sabrá por qué. Es la única forma de aprender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa es la otra cita de ese principio, Romanos 12:2. ¿Listo? Romanos 14:8, 12:2. Y por último dice, el principio de andar con buen sentido. Debemos pensar utilizando el entendimiento renovado. Romanos 12:1-2, que habla de renovar nuestra mente, de entender los tiempos. Y Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Y quisiera que alguien me leyera ese Filipenses 2:5, que es cortico, pero mejor dicho. Haya pues en vosotros un sentir que hubo también en Cristo Jesús. Muy bien. Y se los va a leer en esa versión. Dice, la actitud de ustedes siempre debe ser como la de Cristo. A mí me parece esa versión tan tesa. La actitud de ustedes siempre debe ser como la de Cristo. Y yo, ay, no, todavía me falta mucho, pero a todos nos falta. Pero estamos en ese camino de poder decir, Señor, yo quiero ser imitador tuyo. ¿Cierto? Como lo veíamos ahorita en Efesios 5:1. ¿Cómo es nuestra actitud? Solo evalúe su actitud un día. Y nos dice la palabra que nuestra actitud en Filipenses 2:5 dice, debe ser como la de Cristo. O sea, nosotros tenemos que andar sobrios y siempre pensando con buen sentido, como dice el principio, siempre pensando cómo reflejar a Cristo, siempre pensando, Filipenses me dice que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, y yo siempre tengo que cuidar cómo estoy caminando. La clase de ética cristiana no pretende dar como resultado cristianos perfectos, pero sí cristianos enseñables. Si usted todo el tiempo está meditando sobre su actitud para que sea la actitud de Cristo, usted va a entender qué es lo que debe corregir en su vida. La única manera en que uno puede cambiar algo es cuando reconoce que lo está haciendo como no es. Entonces, a veces nosotros tenemos muchas cositas, muchos baches que uno dice, pero Señor, pero porque aquí esto no me funciona, pero porque esto no pelecha, pero porque estoy igual, pero porque la célula no me da, pero porque no crezco, pero porque no avanzo. A veces preguntamos muchas veces ese tipo de cosas y Dios nos quisiera sacudir para decirnos, pero hace rato me pides resultados, pero ¿dónde está en tu vida Filipenses 2:5? ¿Cómo está tu actitud frente a la palabra? A veces pedimos que el Señor nos bendiga, pero estamos lejos de obedecer al Señor que da las bendiciones. ¿Cierto? Así que hoy les quiero invitar a que analicemos estos principios y miremos cómo estamos caminando. Yo les voy a mandar esto que dice momento de escudriñar. Y ahí hay un montón hay un montón de citas. Como les dije, ética cristiana es para que usted y yo podamos corregir muchas cosas en nuestra vida. La única nota que yo voy a sacar de esta materia es la del libro, pero en las clases van a haber muchas cositas que a ustedes les van a quedar para que estudiemos. Pero eso lo puede estudiar solamente usted en la intimidad de su casa, en su devocional. Entonces yo le voy a hacer una invitación. Usted esta semanita en su devocional puede buscar esas citas
no todas, si no le da el tiempo, digamos, el lunes voy a buscar Romanos 12 del 3 al 13. Y ahí voy a subrayar los principios que me diga, así como los que vimos hoy, qué principios me tienen esas citas. El martes voy a subrayar Romanos 14, 1 y al 15 y Romanos 2. Voy a ver qué principios hay ahí. Así como lo hicimos al principio con Efesios 5 del 1 al 20. Mito. Y usted diga, bueno, ¿ahí qué me están mandando a hacer? Porque le voy a decir una cosa, si un guarda de tránsito lo detiene a usted que va en su moto. Si un guarda de tránsito lo detiene a usted que va en su moto por una norma que usted infringió, de la cual usted no tenía conocimiento, él no le va a decir, bueno, como usted no sabía, no hay problema, váyase. No pague nada. ¿Cierto que no? Si usted dice, no, mi guarda, es que yo no sabía que yo no podía pasar esa señal así rápido. Yo pensé que ahí era para que acelerara. En lugar de mermar, yo pensé que era para acelerar. No la conocía. Él le va a decir, bueno, ya la conoce porque le voy a hacer el comparendo por eso y por eso y por eso. Vaya, estúdiela. ¿Cierto? Entonces, no por no conocer, no quiere decir que ya estemos exentos. Tenemos la palabra, entonces tenemos la herramienta para conocer lo que tenemos que conocer. Entonces ahí les voy a mandar ya las diapositivas y ahí van a estar las citas. Y también el reto pues que les puse de buscar los fundamentos de Dios. Todo esto es bueno para nosotros saber el Dios en el que creemos. Entonces no pase por alto esta semanita. No me da esta semana, estoy muy ocupada, la otra semana. Pero que usted no pase este nivel sin que usted salga de acá diciendo, sí, he conocido un poquito más cómo me debo comportar para no seguir cayendo en cosas que simplemente me hacen ser un cristiano de esos de doble moral. Como da de indignación como hay indignación las personas de doble moral, ¿no les ha parecido? Que uno dice, por ejemplo, yo tengo un compañero de trabajo que dice que es cristiano y hace unas cosas que yo digo, entonces a veces me dicen las compañeras, y él también va a su iglesia, y yo, no, a la mía no va. Pero igual me da una cosa porque es cristiano, entonces la gente lo relaciona con Cristo. Entonces uno dice, Dios mío. Pero ¿cuántas veces uno... Por eso yo no me convierto. Muchas personas dicen, pero ¿cuántas veces uno también hace cosas que también no reflejan a Cristo para nada? ¿Cierto? Muchas veces en momentos de ira, de rabia, ¿no? Cuando uno va manejando. Casos de la vida real. Cuando uno está en un problema familiar, ¿cómo reaccionamos? En un problema laboral, en una situación que requiere de una decisión suya, ¿usted cómo reacciona cuando nadie lo está viendo y usted tiene que tomar una decisión? Porque, ¿qué decía Efesios 5 por allá en la mitad? La luz lo revela todo. Entonces, usted y yo tenemos hoy que analizar muchas cositas y señalar bien en esa Biblia. Que usted diga esto y esto. Y que usted diga, Dios a mí sí me está explicando cómo debo vivir. Solo que a veces uno no es el que no quiere entender. La próxima clase vamos a ver nuestros deberes. Vamos a seguir con puros deberes. No, ¿y cuánto los derechos? Los derechos todavía no. Vamos a ver los deberes. La próxima clase vamos a ver nuestros deberes como varios roles que tenemos. Aquí quienes sean jefes, no sé si hay alguno que tenga empleados pues bajo su mandato. Vamos a ver deberes como hijos, como esposo, como esposa. Vamos a ver deberes como cristianos. Entonces yo le pido que para la próxima clase usted va a tener ahí al ladito unos papelitos de esos con los que uno señala en la Biblia.
de esos papelitos que son como post-it, se llaman. Y usted no va a tomar nota la próxima clase en el cuaderno, sino que vamos a llenar de papelitos la Biblia porque vamos a buscar lo que Dios nos ha dicho que busquemos y que quizás nosotros no hemos querido. Pero que a partir de estas clases usted y yo vamos a decir, no, yo voy a empezar a morir a mí y que Cristo vive. Amén. Entonces vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque, Señor, muchas veces nosotros tenemos unas reacciones, unas palabras, Señor, que definitivamente no van con lo que tú eres, Señor, pero somos seres humanos. Y por tu misericordia, tú, Señor, cada vez nos enseñas, nos muestras qué es lo que debemos cambiar, qué es lo que debemos corregir, Señor, qué es lo que debemos menguar para que el Espíritu sea el que reaccione, para que el Espíritu sea el que hable, no nuestra carne. Ayúdanos, Señora, que esta clase, las clases de ética cristiana, las clases que vamos a ver de hermenéutica, al conocer más tu palabra, puedan transformar nuestra vida. Porque tu palabra, Señor, es la que nos hace vivir una vida diferente a la que teníamos antes de conocerte. Por eso te pedimos que seas tú, Señor, el que nos guíe. Ayúdanos a esta semana buscar esa cita, Señor, conocerte más a través de lo que leamos en ellas y que tu presencia, Señor amado, nos pueda revelar también lo que tenemos que corregir y cambiar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Señor les bendiga, los dejo con Patri. Bueno, buenas noches, Pau. Muy buena la clase, excelente, súper. De verdad que sí, nos quedamos con todo eso, amiga. Bueno, los animo a todos, a los que todavía les falta el plan lector, con todo el amor, no se desanimen, estamos para ayudarnos. Saben que si tienen cualquier dificultad, que el trabajo, que me enfermé, que esto, me pueden escribir, ¿cierto? Quiero regalarles esta palabra de Dios para ustedes que el Señor me dio. Romanos 8, 35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo sé que muchos están pasando por dificultades, por tribulaciones, por pruebas, por desiertos, pero la palabra dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, nada. Y esto, escuela de formación, nos lleva a nosotros a estar más enamorados de Dios, a tener una relación de amor. Mire tanto eso lo que el Señor nos está enseñando este tiempo, cómo vivir una vida de santidad y obediencia, una vida basada en la palabra. Entonces no se desanimen. Ustedes han sido fuertes, han sido valientes. Mire, ya llevamos 2 clases, nos falta solo un mesecito, entonces ánimo a todos a continuar y a seguir. Si alguno tiene alguna petición, nos puede escribir y estamos orando por ustedes. El Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias. Gracias. Amén, muchas Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, Patri. Ya colgó. Al parecer. Dígamela.